Suena, me parece un poco más a forma con los labios redondeados. Bueno, todo esto tengo que pensármelo. Además, resulta que existe la retrofleja sorda aproximante. Lo dice aquí el artículo sobre la fricativa sibilante retrofleja sorda, que como todas las retroflejas, como todas las consonantes retroflejas o cerebrales, que por cierto el árabe también tiene algo parecido a las cerebrales, pero las llama, también van con el puntito y se llaman, las llama cerebrales, las llama enfáticas, eso es, enfáticas, porque hay que poner ahí énfasis, pero es un énfasis muy, es cerebral, enfático, y creo que las llaman también cerebrales, ya puestos a mezclar. El caso es que, pues, desde luego el pensamiento sí tiene muy poco que comentar, pero la propia pronunciación del nombre nos está llevando ya a 2 segmentos de vídeo y no hemos empezado. Bueno, el caso es que tiene ese ganchito, ¿vale? Ese ganchito, vale, pero eso es la transliteración. Se nos dice que, sí, muy bien, fricativa sibilante retrofleja sorda, pero se puede distinguir entre fricativa sibilante retrofleja sorda laminal, apical y subapical. Y además está la lengua toda, que tiene varias sibilantes retroflejas, porque fonológicamente, no ya fonéticamente, sino fonológicamente, es decir, que no da igual la pronunciación, sino que la diferencia convierte una palabra en una palabra distinta. La lengua toda distingue la palatal subapical de la postalveolar apical retrofleja. Menudo follón. Bueno, la lengua toda es una lengua dravídica. El sánscrito es una lengua indoirania. La lengua toda es dravídica. Es normal que tenga estas... Bueno, menudo follón. La lengua toda tiene una literatura interesante, me pregunto yo. Y se pregunta el señor de la moto de la calle. Vamos a ver, literatura. Porque si no tiene nada interesante, nos da igual, nos dan igual las retroflejas que tengan. No parece que tenga mucho. No, o sea, sí, en una... No parece... O sea, creo que piden un esfuerzo que no compensan. Porque yo estoy aquí encontrando muy poco o nada de literatura toda. Así que muy bien, que se queden con sus fricativas y sus... de momento... No nos compliquemos. Volvamos a... pasemos de la lengua toda y volvamos al sánscrito. Porque hemos dicho que tiene la sibilante palatal, la S palatal, la S cerebral, que al final a mí es que me suenan igual. O sea, nos dicen que la palatal suena como la SH inglesa, pero bien mirado, yo tampoco tengo muy claro cómo me suena la SH inglesa, y desde luego a un checo o a un inglés se le pronuncia sha o se le pronuncia sh, o se le pronuncia sha, yo creo que no distingue. Yo creo que lo vería como una diferencia de acento. Incluso un inglés diría, vale, que eres irlandés y por eso... Pero yo aquí no veo diferencias fonológicas, sino meramente fonemáticas. Así que, bueno, pues resulta que hay una tercera sibilante, una tercera S, que es la dental, y además la palabra sánscrita sí que no suena a esto, porque es dantia, o sea, dental. Aquí incluso se reconoce la hermandad, la fraternidad indoeuropea. Bueno, pues esta S es la que podríamos llamar normal, siendo muy ingenuos y muy optimistas, porque es la S, sa. Muy ingenuos, claro, porque solo en España tenemos la coronal plana, que es la que usamos nosotros en esta parte del Guadalquivir, en la ribera del Guadalquivir, yo creo que llega hasta Sevilla, pero más allá del Guadalquivir usan la apical. Vamos, hay un montón de S en España, cuando en Sudamérica, cuando en Iberoamérica, en Hispanoamérica, en la que hablan
en la parte de América que hablan español, intentan satirizar a la gente de Youtuberlandia, que es la madre patria, España. Pronuncian la S como si fuera una palatal. Los zapatos. Y es algo de lo que se reía también José Guillermo García Valdecasas, diciendo que muy pocos hispanohablantes dicen los zapatos. Bueno, los zapatos. Los zapatos. Bueno, esto es otra chapuza del castellano, porque como todo el mundo sabe, hubo una revolución. Bueno, como todo el mundo sabe. Hubo una revolución, hubo una revolución fonológica, porque el sonido sh, este sonido palatal sh, se retrajo hasta convertirse en la velar. Por eso, bueno, por eso tenemos jibia. Por eso tenemos jibia, que seguramente antes era shipia o shepia, bueno, y esa sh se convirtió en j. ¿Por qué ese retroceso? Pues hay quien dice que a lo mejor por influencia de los flamencos, con esos sonidos tan más guturales de lo que he pronunciado, como la J de Jaén, que es casi como un ronquido, la J de Jaén, que hacían los flamencos que acompañaban a Carlos V. Y claro, como la lengua de la corte es la que marca, o sea, el famoso inglés de la reina, la lengua de la corte es lo que determina que está bien, pues evidentemente si la corte es flamenca, algo de influencia del flamenco tiene que haber, porque además la corte tiene una lengua que cambia muy rápidamente. La lengua de los pueblos no, y la lengua de la corte sí. Y así vemos que la lengua de París cambia mucho, la lengua de los pueblos no, pero al final, como la lengua oficial es la de París, pues hemos visto cambios muy, muy visibles y muy patentes a lo largo de la historia. Ya recordábamos la pronunciación republicana, popular, que perseguía a quienes decían, en lugar de roi, como se dice ahora, rue, que era la pronunciación antigua, y guillotinaban a gente por pronunciar rue en lugar de roi. Incluso por pronunciar roi directamente, porque estaba mal visto hablar del rey, y eso que se lo digan a Olympe de Gouges, que fue guillotinada por decir en un panfleto protagonizado por un extraterrestre que, hombre, la monarquía a lo mejor era una posibilidad que podía votarse. Bueno, la guillotinaron por eso, por decir da igual roi o rue, por hablar de la monarquía. Y ahora, sin embargo, pues como todo el mundo sabe, en París, en lugar de decir oui, se dice ouais, para sí, en lugar de oil, que es lo que da nombre a esa distinción en la lengua doc, la lengua donde sí se dice hoc, que viene del latín hoc, esto, y la lengua que dice oil, que luego da oui, pues ahora resulta que de oil hemos pasado a oui, pero de oui hemos pasado en París a ouais, porque la gente familiarmente, coloquialmente dice ouais. Y casi nada de lo que me enseñaron a mí en francés, lo que me enseñaron a mí en francés en el instituto, pues yo siento que no sirve. A nosotros nos dijeron que, por ejemplo, Lionel se escribe Jospin, pues se pronunciaba Jospin. Y así es como el ruso, si yo busco en ruso, vamos, por poner este ejemplo, si yo busco Lionel Jospin, porque ahora pronuncian claramente Jospin, si yo busco Lionel Jospin en Wikipedia y me voy al francés, pues nada, no ponen transliteración, ¿verdad? Si yo me voy al inglés, pues pondrán una transliteración. Y la transliteración es Lionel Robert Jospin. Y efectivamente ponen una E abierta nasal. Y si me voy yo al ruso, veré que en ruso lo transliteran al cirílico como Lionel Jospin, con una E, así, tal cual, con una E, Jospin. Pero si ahora uno escucha a un parisino, escuchará que claramente no dice Jospin, dice Jospin. Lo dice así, porque las lenguas cambian. Y en las cortes cambian París no es corte, pero bueno, es capital. Es cosmópolis. En las cosmópolis las lenguas cambian con mucha más rapidez que en los pueblos. Quedémonos con este dato para más letras. Síganme para más dudas de pronunciación. Esto va para largo, así que paciencia. Y bueno, por no hablar del acuerdo ortográfico, tanto portugués como francés, que se hizo más o menos el mismo año, en 1990.
1990. Acuerdo fonético francés, no me acuerdo, el acuerdo francés. Si yo busco directamente el lingüístico, ¿no? O pronunciación, no, o ortografía, eso es el acuerdo ortográfico. Claro, la ortografía determina la pronunciación. El acuerdo ortográfico francés. Hay un artículo en Wikipedia sobre reformas de la ortografía francesa y efectivamente hubo un acuerdo, unas rectificaciones en 1990. La hizo la Academia Francesa, así consultando a algunos estados francófonos, pero eso no gustó a nadie. De hecho, en los exámenes de las escuelas oficiales de idiomas pasan de la ortografía porque no aplican el acuerdo ortográfico de 1990, y el acuerdo ortográfico portugués es de 1990, exactamente de 1990, acuerdo ortográfico de la lengua portuguesa, tampoco gustó a nadie. Así que todo el mundo, una lengua natural implica que todo sea una chapuza, porque se deja en manos de los gramáticos, y los gramáticos son unos pichirriquis que solo piensan en excepciones y en saber mucho. Yo sé muchas excepciones en lugar de unificar, que sería lo interesante. Bueno, pues como digo, el francés ha cambiado y cambia, y el portugués ha cambiado y cambia, y el español ha cambiado y cambia, y el chino también. El sánscrito no, porque está muerto. Pero claro, es lo mismo, precisamente porque está muerto, nosotros vamos allá y nos vamos al pasado. Perdón, que es que estoy leyendo un comentario de un franquista que me habla de la cabra de la Legión, que no es una cabra. Es que es tan difícil hallar la verdad e investigar, y la cabra de la Legión no es una cabra. Es como la mona Chita tampoco era una mona. Tenía un buen... Bueno, pues vamos a ver si nos centramos, porque esto es muy, muy, muy complicado. Volvamos al sánscrito. Estábamos en el sánscrito. Que la tercera sibilante es, digamos, la S española, pero que no es la S española porque hay un montón de S. Ya hemos visto que esto es un caos. Bueno, eso no tiene problema. Sa es sa. Puede ser dorsal, apical, lo que sea, pero es como la S española, sa. Ahora bien, la palatal y la cerebral, pues no, a mí no me queda tan claro, pero digamos que la palatal es como la SH francesa, como la S con H checa, pues, tampoco. Y la cerebral, pues vamos a ver cómo describen la cerebral. Eso es. Dice que se usan algunas lenguas habladas. Vamos, que esto no tiene equivalente en lenguas que nosotros manejemos, ni en inglés, ni... O sea, bueno, un segundo. Sí, aquí hay una lista. Madre mía, esto se está poniendo rarito. Aquí hay una lista de lenguas que sí usan la sibilante fricativa retrofleja sorda, que es esta que se transcribe en el alfabeto internacional sánscrito de Ginebra, del Congreso de Orientalistas de Ginebra, como una S con un puntito debajo. Bien, pues de acuerdo con las transliteraciones del alfabeto fonético internacional, quienes usan este fonema, aunque a veces con distintas realizaciones fonéticas, las lenguas son estas, por orden alfabético. Aclarémonos. El abjasio, el adigio, el adigio, que es una lengua circasiana occidental. Esto nos aclara mucho. Pero, Dios santo, el chino mandarín tiene este sonido del sánscrito, el chino mandarín, y es lo que el pinyin transcribe como SH. O sea que, en realidad, SH, todo el mundo dice, no, el chino mandarín tiene una base de la fonética inglesa enorme, al igual que el turco y el rumano tienen muchas cosas que comparten, pero aparentemente... quiero decir, el turco impuesto, la latinización, la romanización del turco impuesta por Atatürk. Madre mía, resulta que SH en chino no es como SH en inglés, porque SH en chino es como S con puntito debajo
en sánscrito. Entonces, según esto, shi, la palabra shi, que significa piedra, se hace con esta retrofleja, con esta cerebral. Pero en cambio, aquí en la nota nos dicen, pero es apical, entonces no es cerebral. ¿Qué chapuza es esta? Olvidémoslo. No, del chino es apical, y además nos mandan a la fonología mandarina, y la fonología mandarina, bueno, pues nos dice que, vamos a ver, que SH en pinyin, vamos a ver si esto lo encuentro. Vamos a ver, SH, qué follón. Aquí está, SH en pinyin es esta S con puntito debajo de la transliteración sánscrita, y nos dice, sí, es similar a SH inglesa, es similar, pero es retrofleja, o sea, que en chino mandarín sí que existe este sonido sánscrito, y debemos pronunciarlo como el sonido sánscrito. Y bueno, pues... venga, para ti la muñeca. Yo creo que podríamos decir que podemos trampear y pronunciar tanto el sonido chino como el sonido sánscrito redondeando los labios. Shi, shi. No es hacer la retroflexa y no es acercar la lengua a la base del cráneo, ya, pero... bueno, así por comparación, acordemos que la cerebral es redondeando los labios y la palatal es sonriendo. Sí, bien, vale. Pues resulta que sí, que en chino existe la cerebral. Y la cerebral es esa que dice, no, es como en la SH inglesa. No, no es como la SH inglesa. No es. Se parece, pero no es. Bueno, ¿en qué más lenguas aparece esta cerebral? Aunque la que nos importaba era el chino. Y ya está, pues ya sabemos que... pues aparece... Esto es genial. Aparece en el dialecto de la Emilia-Romagna, es decir, vamos, como quien dice, en boloñés. O sea que esto debería saberlo. Porque algo de boloñés tengo por ahí, algún manual de boloñés tengo. Bueno, pues eso. She que sí es la cerebral sánscrita, y la apical mandarina, claro, o sea, la apical mandarina es fonológicamente la cerebral, pero con una realización fonética, o sea, que difiere un poco de la sánscrita. No es exactamente la sánscrita porque es un poco apical. O sea, lo mismo que SH inglesa no es. Bueno, ¿en qué más lenguas aparece esta cerebral sánscrita? O este sonido... no digo que venga de sánscrito, sino que lo comparte. No nos liemos, ¿eh? Esto es la mayoría de las veces puramente casual, que se haya llegado a ese sonido. Al igual que el español originalmente no tenía ese sonido interdental que no sabía hacer Matías Prats, Z, otras lenguas lo tienen, pero porque lo han tenido siempre. Entonces, no podemos decir que el español esté emparentado, tenga nada que ver, más allá del parentesco indoeuropeo, con el avéstico o con el inglés, que tienen ese sonido interdental, pero desde siempre. Además, el avéstico dice camino, paz, y el inglés dice camino, pez. Es la misma palabra, el mismo sonido, pero nosotros, claro, decimos paz, de pax paquis, pero anda que no ha habido camino para llegar a ese sonido interdental, y además hasta el siglo XVI nada, eso no existía. En cambio, en el persa existe desde hace mucho, así que no nos dejemos llevar por las similitudes, porque son muchas veces engañosas y cada cual es hijo de su padre y de su madre y tiene un itinerario y tal muy distinto. Bueno, pues entonces este sonido aparece también en la lengua de las Islas Feroe, en hindi, pero esto es porque viene del sánscrito, claro, en kannada, en hanti, que es una lengua urálica, en bajo sorbio, en malayalam, en mapudungún, o sea, esto evidentemente no tiene nada que ver. Los mapuches pues también lo tienen. En marathi, en nepalí, en noruego, en oodam,
en pashtun o en pashto, en polaco, que es la SZ que he dicho, que es... madre mía. La SZ, pero claro, no es exactamente lo mismo. Efectivamente, es la S con un ganchito debajo, pero con un circulito debajo, o con un cuadrado. No es exactamente lo mismo. Pero a lo mejor fonéticamente sí, pero fonológicamente sí, pero si nos ponemos fonéticos, no. En Kuyavio, en Suwałki, en el dialecto de Suwałki, en el dialecto un dialecto de Mazovia, en rumano, pero solo en los dialectos moldavos y transilvanos, en algunos, claro. En ruso, pues lo hacen equivalente a la palatal, a la sibilante palatal, cuya forma gráfica, por cierto, parece ser que viene del copto y a su vez viene de un estanque con unos lotos o más bien con unos papiros, unas florecillas y tal. Es una de las letras que se supone que viene del copto, y entonces nos dicen bufón, shoot. Pues este shoot, esa sh de shoot es la misma que la cerebral sánscrita. Y claro, pues ya enganchamos todas las lenguas eslavas. Hemos enganchado el polaco, pues el ruso, el serbocroata, el eslovaco. Como esto va por orden alfabético, pues ahora viene el sueco, pero entonces el checo, ¿no? Se han saltado el checo. Pero se supone, si está en ruso, en polaco, en serbio, pues el checo es igual. Bueno, en eslovaco, en sueco, en tamil, en telugu, aquí, claro, están mezclando las lenguas indias, que evidentemente... En torwali, esto donde es una lengua indoaria que se habla en el distrito de Swat, en Pakistán. El ubij, que es una lengua circasiana, está ahí en el Mar Negro, y fueron víctimas del genocidio circasiano. O sea que quedan pocos. El sorbio superior, insisto, no el serbio, sino el sorbio, aunque el serbio también lo tiene. Bueno, vietnamita, yi, yurok y zapoteco, o zapoteca, también está en la lengua zapoteca. Bueno, pues, y yo me pregunto, ¿y aquí por qué no sale el checo? Porque el checo, según esto, se parece... ¡Qué follón! Vale, esto ha quedado claro, ¿verdad? Todas estas lenguas tienen algo parecido a SH inglesa, pero no es. Y lo que me asombra es que se considere que el checo tiene la palatal y el polaco, el ruso, el eslovincio, bueno, el sorbio, todas estas tienen la cerebral. Pero bueno, así lo consideran los lingüistas y quienes han hecho el alfabeto fonético internacional. Bueno, entonces, ¿qué pasa con todo esto? Al pronunciar shuñata, ¿qué pronuncio yo? Shuñata, o pronuncio shuñata. Bueno, pues resulta que hay algo que me beneficia bastante, que es que en Pali es con la S, digamos, normal, ¿verdad? Con la S española normal. Y con dos ñes, es suñata, con S, normal. Así que vamos a pronunciarlo en Pali, porque al fin y al cabo el canon budista, el canon Pali, está escrito en Pali, como la propia palabra lo indica. Luego, claro, muchas realizaciones filosóficas más profundas están en sánscrito, pero al mismo tiempo muchas de esas realizaciones filosóficas más profundas en sánscrito se han perdido y solo tenemos la traducción en chino o incluso en japonés. Así que, digamos suñata. Y ya que hablo de la versión japonesa, pues por supuesto que shuña o shuñata tiene naturalmente versión china en el budismo chino. Y shuñata o suñata en chino es kun. Kun, claro, en pinyin con una o con el tono plano. Con, pero claro, sabemos que en el puñetero pinyin la O en realidad es la U del Wade Giles, o sea que es en realidad kun.
kun, no con, sino kun. Y desde luego de esto da buena prueba que en japonés sea ku. Shunyata se pronuncia en chino kun y en japonés ku. Lo que desde luego nos da idea de lo que han cambiado las cosas y lo ajetreadas que han estado las palabras. Bueno, pues decía que el pensamiento shi al final se ha convertido en un pensamiento kun, en un pensamiento shunyata. Bien, bueno, entonces, menudo follón con las sibilantes. Sin embargo, en chino no hay tanto follón, porque muchos sinólogos me han reprochado mi pronunciación del apellido, del nombre, madre mía, no, del nombre. Bueno, esa es otra, que los nombres y los apellidos en chino y en japonés, al igual que en húngaro y muchas veces en rumano, se escriben al revés que en Francia o en España o en Portugal. Primero se pone el apellido y luego el nombre. Lo que pasa es que eso más o menos está controlado con el chino y el japonés, pero con el coreano no. Y con el coreano se sigue... con el coreano se conocen los nombres sin reordenarlos. Bueno, en fin. El caso es que se prefiere decir madre mía. Bueno, eso, que con el nombre Shi, aunque claro, ahora ya no tengo claro si Shi es nombre o apellido, porque no sé si le hemos dado la vuelta o no. O sea, sería cosa, por supuesto, de irse a la Wikipedia en chino a ver en qué orden lo ponen. Esa vendría a ser la solución. Entonces, bueno, en realidad tampoco ayuda mucho, porque el nombre en chino lo ponen en... Bueno, estamos listos. Además, no me sale ZH, no me sale Chungwen, no me sale... Bueno, en fin, en suma, que Xi, vamos a ver, ¿cómo se pronuncia Xi? Xi Jinping, vamos a ver cómo se pronuncia Xi. Vamos a ver, bueno, nadie me reprochó que lo pronunciara Xi, es decir, como una SH, pero sonriendo. Xi, de hecho, es la forma en la que la mayoría de los profesores que he visto por internet lo pronuncian, porque lo que es en mi caso, yo estuve asistiendo simultáneamente a dos clases de chino, a dos cursos de chino, uno en la Facultad de Traducción de Granada y otro en la Facultad de Filología de Granada, y bien, más o menos me enteraba, pero al llegar a la pronunciación de la J según el sistema Pinyin, me di cuenta de que cada profesor, había un chino y un español que había vivido en Francia y había aprendido el chino porque sus padres eran maoístas, cada profesor lo pronunciaba de una manera distinta. Y entonces digo, vale, pues si hay una disonancia, si hay una discordancia entre el profesor occidental y el profesor chino, fiémonos de lo que dice el profesor chino. Entonces yo le pedí al profesor chino que repitiera varias veces cómo pronunciaba él la J del Pinyin. Y me di cuenta de que cada vez la pronunciaba de una manera distinta. Ya no es que hubiera divergencia entre ambos profesores, sino que había divergencia en cómo lo pronunciaba el mismo profesor. O sea, en un momento decía una cosa y en el otro otra. Así que caí en ese escepticismo en el que cayó Borges cuando leyó dos traducciones del chino clásico que no se parecían absolutamente en nada. Y digo, vale, pues esta letra yo la descarto. Y entonces pensé, hombre, pues hazlo de siempre, sigue el Wade Giles. Pero a eso iremos después. El caso es que todo el mundo admite sin ningún problema que la X en el sistema Pinyin, es ese truco del tipo, obedece a ese truco del tipo Matthias Prats de hacer una SH inglesa, ¿dónde va? Con la retracción de las comisuras de los labios.
y nadie. En cuanto a los tonos, pues es sencillo. Hay mucha gente que para acordarse los tonos, yo también, hacen como si estuvieran dirigiendo una orquesta. Son tramposos los tonos porque tienen samti, palabra sánscrita, cambian según la cadena hablada, y entonces dos tonos ascendentes y descendentes